si se está escuchando. No, parece que ya estoy ahí en vivo. No sé si alguien se vaya a conectar en este momento. Realmente ahorita somos muy pocos dentro de la página. Y en tanto aquí la computadora me da un poquito la confirmación de que ya estoy transmitiendo. Me parece que sí. Pues les cuento que parece que ya está ahí. Parece que ya está ahí. Como les estaba diciendo, sí, ya me indicó en la computadora que ya estoy ahí en vivo. Y bueno, la idea del día de hoy, de transmitir aquí en esta página donde vamos siendo ya algunos pocos, algunos van llegando, algunos son conocidos. Hay por ahí dos o tres personas que llegaron con un anuncio que puse en internet, que por cierto me los está bloqueando Facebook por alguna razón. Me está diciendo que son para adultos, lo cual está medio raro. Y a propósito de los adultos, o más bien de los niños, que serían como, en un sentido, la contraparte de los adultos, pues la idea de transmitir el día de hoy es hablar un poco sobre literatura infantil y teoría literaria o crítica literaria, que sí hay una diferencia, ¿no? Entre estas dos últimas, entre la teoría y la crítica, todavía no la sé muy bien, pero en cuanto a la parte teórica, pues, ¿cómo se refiere a esta cuestión? Como de ir plantando, sembrando algunos conceptos, ideas, que así como se ha hecho en la literatura en general, pues ahora se está haciendo sobre todo con la literatura para niños, un campo ahí como bastante amplio que se está abriendo, insisto, no solo en la producción, sino en toda la parte de teoría de crítica, ¿no? Es decir, como cuáles son los argumentos, cuáles son los temas, conceptos que se están manejando dentro de la producción de esta literatura para niños que está ganando mucho terreno. Pero otro día platicamos de eso, como propiamente de la literatura infantil. Am, bueno, la idea original, como les decía, de hacer el en vivo era inicialmente invitarlos a leer un libro mío en lo particular que se llama La Fábrica. Voy a dejar el enlace en alguna parte de aquí de la publicación para que lo puedan leer quienes no lo hayan leído. Está gratuito. Tendrá el libro más o menos una extensión de 10 cuartillas, ¿no? Espacio y medio en un documento en Word normal y el libro, fíjate, no me acuerdo, tendrá por ahí de 20, 30 páginas más o menos, porque está ilustrado. Está ilustrado, seguramente en el enlace que se va a quedar por acá, se va a ver la portada y si no, pues ya pegaré yo una fotografía para que puedas ver, pues como, pues te digo, la portada del libro, que por cierto se trata de manera general de un par de amiguitos robots que van a buscar eh, qué hay detrás de una puerta del jefe de la fábrica donde se producen distintos aparatos mecánicos y en algún momento determinado encuentran o descubren que se producen ciertas bolitas de miel y eso los lleva a vivir otra aventura que tú ya podrás ir leyendo, que podrás ir descubriendo cuando leas el cuento, que te digo, de hecho te lo puedes leer en un día, tal vez te puedes tardar 30, 40 minutos a lo mucho, si uno no es muy rápido leyendo, pero te digo, en un día lo puedes leer. Y bueno, como te decía, esa era la intención original de hacerla en vivo, pero como sucede muy a menudo, no solo con la literatura infantil, sino siempre que estoy escribiendo algo, o sea, en general, porque no solo escribo literatura para niños, aunque de momento no tenga tantos libros, tengo un par de cuentos más, también para jóvenes, pero ya platicamos de eso. Como te decía, siempre que estoy, o casi siempre que estoy escribiendo, o pensando sobre qué voy a dar, sobre alguna clase que voy a dar, empieza mi cerebro de manera natural a conectar distintas ideas y en ese sentido, el día de hoy, de las cuestiones que se me estaban ocurriendo o se me empezaron a ocurrir cuando dije, bueno, les voy a contar un poco sobre este libro de la fábrica, es pues anexar o comentar acerca también de esta teoría o crítica literaria a donde lo que se hace es ir sembrando, relacionando conceptos de la literatura en general con las historias para niños. O estos conceptos que ya existen,
generar nuevos conceptos o adaptarlos pues como al examen, a la examinación de la literatura para niños. Y de ahí, pues lo primero, una de las primeras cosas que fui a hacer fue ir a buscar, aquí lo tengo, lo voy a enseñar por acá, es el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Bernstein, que a mí me sirvió mucho cuando me estaban entrenando para saber qué era un cuento. Me estuvo entrenando mi maestro Osorio hace ya 7, 8 años más o menos, porque, o sea, yo ya me dedicaba a escribir, pero en algún momento determinado, cuando estábamos buscando una beca, bueno, la estábamos buscando para mí, si la pude ganar, bajo su asesoría, eh, pues nos estábamos planteando, bueno, de hecho, fue muy rápida la asesoría, duró 3, 4 minutos o 7 minutos, no sé. Y me dijo, tienes que hacer tal y tal cosa, y tú mandaste el proyecto, y sí salió. Pero dentro de esas cosas que me estuvo diciendo, o de alguna manera estuvimos manejando, quizás no ese día, sino en un par de semanas, era como saber que era un cuento. Y él en particular me decía que la definición que él podía dar de, pues, como de este género, dependía de su estado de ánimo y demás. Pero más allá de eso, yo estuve buscando a partir de esto, como que era un cuento, porque te digo, yo ya me dedicaba a escribir, pero realmente, como digamos, manejar el concepto, o sea, como toda la parte teórica no lo tenía. Y eh, en esa ocasión y algunas semanas posteriores, que fue de las últimas veces que yo lo vi, me recomendó el libro de retórica y poética de Elena Bernstein. Y pues ahí fui a buscar la definición de cuento que más o menos, ¿no? Te dice, o sea, es una especie o un tipo de relato a donde se manejan pocos personajes, una trama central, se habla de un discurso, se utiliza el diálogo y que como característica especial, sobre todo como en el cuento contemporáneo, se maneja la sorpresa hacia el final de la historia. Más o menos eso que uno se puede aprender cuando eh, ya ha escrito cuentos, pero sobre todo cuando ha repasado 2 o 3 definiciones de lo que es este género literario, pues uno se aprende más o menos los conceptos o las ideas centrales, ¿no? Y de ahí ya no quiere decir que ya no se utilicen estos libros, sino al contrario, ¿no? Uno los puede ir como utilizando o ubicando como referentes, pero uno va también como generando sus propias definiciones o al momento por hacer, por ejemplo, como de ir haciendo teoría o crítica literaria o crítica creativa sobre los textos de, por ejemplo, algún compañero dentro de un taller literario, puedes ir enlazando lo que está sucediendo dentro del cuento con el concepto, no sé, por ejemplo, si hay un compañero que lleva un texto donde hay 7 u 8 personajes y 3 son prescindibles, o sea que si los quitas no pasa nada, lo puedes señalar, ¿no? Como lector, así de, oye, estos personajes están sobrando, pero de manera, eh, mm, como decirte, o sea, como además, o se le puede citar la definición del cuento como para que amarre, ¿no? El comentario, ¿no? O sea, como están sobrando estos 3 personajes, y en ese sentido podemos recordar que la definición de cuento nos dice que este género literario maneja pocos personajes, dado que está buscando como lo sucinto, lo breve y lo conciso, ¿no? Y entonces ahí queda la práctica y la teoría quedan amarradas. Pero todo esto te lo estoy comentando por la cuestión de que fui a buscar el diccionario de retórica y poética de Bernstein para saber si había 2 o 3 conceptos que me pudieran ayudar como a encontrar indicios o bases de teoría literaria sobre los cuentos para niños y cosas así. Y la verdad es que no lo encontré. Me fui bueno, la verdad le eché una ojeada rápida. O sea, probablemente haya algo, probablemente, fíjate, por ejemplo, no busqué en Fábula. Fíjate, lo voy a buscar en este momento aquí en vivo, aunque nadie esté viendo. Fábula, déjame ver si está la definición de fábula. Y si está, mira, a lo mejor por ahí tiene 3, 4 párrafos más o menos la definición. A lo mejor ahí hay algo, ya después me daré la tarea de buscarlo, pero en el momento no, por lo menos en las otras definiciones de cuento, así ojeando rápidamente, no encontré nada. Me fui también a buscar si había, en la parte de literatura, a ver si había como algún apartado o alguna división sobre literatura para niños,
y no lo encontré. Me fui a buscar también la palabra niños, a ver si encontraba algo, pero no vi nada. Y para juvenil resultó igual, o sea, no encontré absolutamente nada. No quiere decir que sea inútil el libro, sino que probablemente no está actualizado, porque en efecto es, déjame ver, es de 1900, por lo menos, déjame buscarlo, es, déjame buscar en la página legal, primera edición 1985, ¿no? Que para ese entonces pues ya había seguramente eh, como libros, ¿sí? Para niños, o sea, ya como catalogados o publicados ya con esa intención, ¿no? O sea, como ya bien ubicados ahí en el género, pero pero muy probablemente pues ya la parte de teoría y crítica literaria para la literatura infantil todavía no estaba tan asentada. De hecho, es bastante reciente, ¿no? Se tendrá, estamos en 2021, tendrá, ay, no sé si 15, 20 años, no sé, porque me estoy como introduciendo poco a poco en esto, pero quizás tenga 15, 20 años más o menos así, un poco midiéndole, que se ha empezado a solidificar, ¿no? Esta teoría y crítica literaria para los cuentos para niños y demás. Este, esto lo sé por algunas lecturas que he hecho, no tengo como todo un super cuerpo de conocimientos, pero sí, sí sé que no es tan reciente la parte de la crítica. ¿Qué otro día eh, em, hablaremos un poco más de eso? Pero volviendo, volviendo a la cuestión de los libros, de los diccionarios, quise también enlazar el de Bernstein con este otro. No sé qué tanto se alcance a ver, no sé qué tanto, pero se titula Retórica del personaje en la literatura para niños de María Nicolajeva. Y sí ya está dedicado como propiamente a analizar historias para niños. La verdad, muchas de ellas yo no las conocía. Muchas de las historias que se van citando y bajo las cuales la autora va como ejemplificando los distintos conceptos que maneja. Y dentro de las historias que va citando así como muy de manera muy rápida, pues Harry Potter, em, Harry Potter, ahorita de momento se me fueron, Pipi Calzas Largas, que yo no lo he leído, pero me llamó la atención. Este, bueno, de repente se me fueron ahí un poquito los títulos, pero sí te va citando muchos, pues muchos títulos que de repente como pueden ser que pueden ser no tan conocidos de manera general, otros un poco más recientes y conocidos, como te digo, Harry Potter, no recuerdo si cita el libro de la selva, la verdad no recuerdo. Fíjate, El Principito, El Jardín Secreto, me fui al índice, son algunos de los libros que están ahí. Em, las Crónicas de Narnia también lo llega a mencionar, bueno, el conjunto de libros. Este, pero la idea de traer aquí a colación este libro de Nicolás Geva, Retórica del personaje en la literatura para niños, era dar un ejemplo, ¿no? Como de los conceptos que te estaba comentando y que la autora va aplicando como a algunos libros específicos. Y uno de ellos, es fíjate, se me olvidó, pero se me olvidó porque te digo, no lo tengo como tan fresco, tiene un rato ya que lo estoy leyendo, me lo estoy llevando la verdad despacio, no está tan delgadito, déjame ver, son 500 páginas y lo estoy leyendo poco a poco. No recuerdo exactamente el concepto, pero hay una cuestión muy interesante dentro del cuento, no solo infantil, sino del cuento en general, y es que es la manera en cómo organizamos nuestras historias y que hay dos enfoques básicos. Uno de ellos es organizar la historia en torno al desarrollo de los personajes y la autora te va dando algunos ejemplos, digo que de momento la verdad no recuerdo, pero pues este enfoque se basa como en estar buscando características o el cambio o el desarrollo como propiamente de los individuos narrativos, es decir, de los personajes, ¿no? Como se va mucho por mira, el personaje era así y a la mitad de la historia es así y al final terminó cambiando, ¿no?
cierto sería uno de los requisitos cumplidos del cuento, ¿no? Que habla de una transformación. Así que bueno, ese sería una, no recuerdo exactamente el concepto, pero una manera de organizar la historia en torno al personaje. Y una segunda modalidad que te está manejando ella, te digo, me vas a disculpar el nombre del concepto que no lo tengo, es organizar la historia en torno a sí misma. Es decir, que de repente, como el desarrollo de, como de todos los pasos narrativos, se enfoca principalmente en el orden y en la presentación de los acontecimientos. Esto quiere decir que no es que no sea importante, sino que pasa, digamos, un tanto a segundo término, de repente algunas características individuales eh, que pueden no cuadrar como propiamente mm, para el personaje o por el personaje, pero que a la luz de la historia como un todo funcionan perfectamente. Y en ese sentido hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que no es de literatura infantil, pero que sí es de un personaje infantil y es Danny Torrance de El Resplandor de Stephen King. Si recuerdas la historia, más o menos trata de un tipo que con su familia se van a encerrar a un hotel, es el Hotel Overlook, a donde pues le encargan a este cuate que, pues no que vaya de vacaciones, pero sí que, pues que vaya a cuidar el hotel porque pues va a haber invierno, va a nevar y nadie puede entrar ni salir, ¿no? Y dentro de las cosas que le dejan hacer es como mantener la caldera siempre funcionando a determinada temperatura, tal. El libro está muy bueno, son 700 páginas, pero digo, por la manera en la que escribe King y por la historia en sí misma, la verdad se puede ir avanzando como bastante rápido. Este, ¿y qué más de la historia? Pues el tipo termina así como volviéndose loco, queriendo matar a la esposa, al hijo. Por ahí hay un Halloran, se llama Halloran, algo así. Un tipo que esplende o que tiene el resplandor igual que Dani, que es una característica donde él puede, tiene como una especie como de poder mental, no recuerdo exactamente si como de ver el futuro o de tener ciertas percepciones ahí como extrasensoriales, como tipo Carrie, no exactamente del mismo tipo, pero algo por ahí, ¿no? Que además es una cualidad que Stephen King maneja en distintos libros, y que es muy interesante. Pero volviendo propiamente a la historia del Resplandor, del Hotel Overlook, te digo que en algún momento Halloran, que es un tipo que conoce a Danny y con el que ambos descubren, se confiesan y saben que tienen este esplendor o este poder que esplende, este resplandor, en algún momento, ya hacia el final de la historia, spoiler, llega a querer ayudar a Danny porque sabe que el papá de él se está volviendo loco y sí llega al hotel, pero, insisto, spoiler, pero Jack Torrance pues, termina asesinándolo, ¿no? Al final, sí, no recuerdo exactamente si mata a la esposa o no, pero si no es así, ambos se salvan. No recuerdo también exactamente qué pasa con Jack, ahí congelado, no me acuerdo, me lo van a disculpar, pero toda esta así reseña con sus huecos, con sus lagunas, lo estoy mencionando porque, insisto, más allá de mis efectos lectores que son particulares, más allá de esto, hay una cosa muy interesante que a mí técnicamente sí como me gusta mucho, que es cómo se va presentando Danny Torrance dentro de la historia. Y sobre todo al inicio, por lo menos en este momento yo tengo el recuerdo de que es así, sobre todo al inicio él va verbalizando lo que va pensando. Y eso, ¿por qué lo estoy comentando? Porque si tú lo lees a la luz de lo que nos está comentando Nicola Geva, eh, lo que está sucediendo ahí es que Danny Torrance está funcionando o está construido no tanto como en el primero de los modelos, a donde lo importante es el desarrollo del personaje. O sea, sí hay un desarrollo, ¿no? Sí hay una historia. Los dos modelos pueden irse combinando, ¿no? Pero son como esquemas que te da para que uno pueda ir ubicando qué está pasando dentro de la historia, ¿eh? Y te digo, en el caso del primer modelo, donde lo más importante es como el desarrollo del personaje, pues eso es lo que no está aplicando en Dani, sino al contrario, está el modelo que entra, digamos, por lo menos en esta historia del Resplandor, pues es el segundo, a donde los personajes están funcionando como escaques o como piezas de un todo,
para que ese todo pueda funcionar de manera correcta, de manera armónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dani, que en El Resplandor tiene, híjole, creo que tiene 5 o 6 años, una cosa así, o sea, no tiene más edad, pues no puede hablar así, o sea, un niño de esa edad no habla así, ¿no? A lo mejor como si le das un discurso para que se lo aprenda, seguramente pues como lo va a repetir, ¿no? Pero realmente como de manera natural, digamos, no puede estar hablando de esa manera, ¿no? Y lo que hace Stephen King como autor es, para solucionar ese problema, es que Danny está verbalizando sus pensamientos, ¿no? Y de una cosa que no podría hacer de manera natural, y en ese sentido, te digo, está funcionando bajo el segundo de los modelos, ¿no? Piezas como de un rompecabezas que de manera individual de repente parecerían no cuadrar, no tener cierta lógica, como en este caso, pero cuando uno lo ve a la luz de un todo, a la luz de todo el rompecabezas, funciona perfectamente. Este, mm, Tenía pensado yo dar algún ejemplo mío, no sé si esté bien o esté mal, pero esto alguien me lo comentó, y esto es algo particular, pero alguna vez escribí un cuento, lo vamos a dejar así como en abstracto, escribí un cuento, y había ciertos detalles que yo dije, bueno, pues los voy a dejar pasar porque si le pongo como tal descripción o tal transición, la historia va a quedar lenta, se va a ir atrasando, pierde ritmo y pierde efectividad. Y sí hubo algún compañero en el taller a donde yo llevaba mis textos que me dijo, oye, pues es que tal y tal cosa no pueden ser como en la realidad o basándote en la realidad, esto no podría ser y por lo tanto no funciona en tu cuento, ¿no? Y yo le dije, pues sí, tienes razón, o sea, estoy de acuerdo, pero hubo otra compañera que de hecho era la maestra, pero más allá de eso, pues es otra lectora, dijo que, pues como leyó el cuento, ¿no? O sea, no solo lo leyó así como de, lo voy a leer, ¿no? Sino que lo leyó críticamente, pues estaba haciendo teoría y crítica literaria, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que él, o sea, yo, armó el cuento para que funcionara así, ¿no? Entonces, aunque es un ejemplo particular, seguramente es algo que tú cuando ves este video lo puedes encontrar dentro de tus textos, pero dentro de los textos de tus compañeros. Y con este último ejemplo, lo que te quiero decir es que, am, pues que ahí están las dos lecturas o los dos modelos que está proponiendo ella, ¿no? El desarrollo de los personajes, ¿no? Por eso este cuate era lo que estaba comentando, ¿no? O sea, si tú ves, si te enfocas en el personaje, eso no puede pasar. Sin embargo, mi compañera, que era la maestra, se basó entre comillas, en el segundo modelo, y ahorita comento eso, se basó en el segundo modelo para entender, digamos, el texto, ¿no? Y darse cuenta de que estaba funcionando como bajo estos términos, ¿no? Eh, y no es que alguna de las dos perspectivas sea correcta o errada, sino que más bien podríamos o tendremos que entender los textos a veces de esta manera, añadiendo, ¿no? Que a veces se pueden ir combinando como las perspectivas, ¿no? Que a veces en todo un cuento o en todo un libro tendrás que sacrificar a lo mejor como esencia de un personaje para que la historia funcione, ¿no? Es algo que yo defino mucho, o al revés, ¿no? Quitar un poco de estructura para que cierto personaje pueda brillar o pueda entender como algún detalle de su historia, ¿no? O sea, y a lo que voy con todo esto, para ya ir cerrando, es que em, primero que pues esta cuestión de los modelos que están aquí planteados y cualquier cosa que se pueda ir planteando dentro de la literatura, quiero decir dentro de la teoría y la crítica literaria, son exámenes que hace la gente desde afuera, cuando un texto ya está terminado, que tú como lector, como puedes ir haciendo tus propias categorías, ¿no? Incluso a veces podrán ir coincidiendo con cosas que ya están escritas, pero como lo más importante, sobre todo en creación literaria, no en crítica o teoría, sino en creación literaria, insisto, es que tú puedes ir como organizando tus conocimientos para criticar, o sea, para analizar o revisar, eh, como de entrada a lo mejor tus propios textos y por ende el texto o los textos de los demás. Insisto, a veces va a coincidir con teoría o crítica que ya está literaria, con teoría o crítica que ya está escrita, pero, te digo, por lo menos en creación literaria, lo importante es como ser un lector, ¿no? Revisar la historia y a partir de ahí podemos como ir
emitir algún juicio, algún comentario que le ayude, sobre todo al que está escribiendo. Que bueno, esto fue más o menos lo que estuve pensando, después de que originalmente era una invitación a leer un cuento mío, y de manera rápida para ya no alargando, ya no ir alargando tanto esto, estaba leyendo también Sangre Fría, no sé qué tanto se vaya a ver a Sangre Fría de Truman Capote, que es una novela policíaca, y que de manera rápida como recomendación hay algunos cuentos o novelas policíacas para niños. De manera general podremos decir que son como adaptaciones con conceptos, con tramas, tonos, etcétera, que, digamos son tomados como de la literatura en general, pero se adaptan o pasan bajo el filtro de la literatura infantil, ¿no? Es un tono de juego, para decirlo simple y llanamente, que otro día también platicamos de eso. Pero bueno, eso, ¿no? Y un plus, puedes leer, se me olvidó, de Francisco Hinojosa. Hay déjame buscarlo, aprovechando que estoy en internet. eh, Francisco Hinojosa, y déjame ver si me sale la novela. A ver, dame ahí un momento, lo voy a buscar, porque no recuerdo exactamente cómo se llama. Se llama Informe Negro, mira, ya me salió, me regreso aquí al en vivo, ya me salgo de internet, y se llama Informe Negro. Es un cuento también como bastante rápido, es un cuento policíaco que puedes leer, insisto, como bajo esta mirada de cómo se hace la adaptación de la literatura en general, pasando por el filtro de la literatura para niños, ¿no? Ese cuento, seguramente hay más, ¿no? Pero tiene como el tono, la trama, los personajes, pero adaptado para niños, ¿no? Que a propósito de lo que te estaba comentando al inicio, de la definición de cuento, cumple con los requisitos del cuento, pero dado que está adaptado para niños, podremos hablar de cuento infantil. Que bueno, pues nada, ya me he alargado, ya me alargué un poquito. Así que bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Como te decía al inicio, voy a dejar por ahí el vínculo para que puedas leer, como en lo particular, este cuento mío para niños de ciencia ficción, que otro día también platicamos de la adaptación de ciencia ficción en general a la literatura para niños, etcétera. Pero vamos a dejarla hasta aquí y ojalá te haya servido, ¿no? Como referente o estos referentes sobre teoría crítica y literaria, y los dos otros ejemplos que en otro envío.